A lo que hemos venido aquí es a explicarle a la gente lo que has aprendido de ese pasado Gran Premio de Japón en el circuito de Suzuka, siempre precioso. Así que, si te parece, vamos a empezar precisamente con esta sección en la que explicas qué has aprendido de ese Gran Premio. Cuéntame, Cristóbal. Bueno, pues yo creo que el primero de ellos es algo así como Max Verstappen sigue vivo y Red Bull sigue con Max Verstappen. Yo creo que las dos cosas son importantes. Y ojo, tanto este punto como todos los que vamos a desarrollar hoy son aplicables al Gran Premio de Japón que ya hemos visto, pero nos sirven para interpretar también lo que nos viene en el próximo Gran Premio de Bahrein. Me gustaría darle un poco esa óptica también, Jesús. Y en este sentido, lo primero que hay que ver es que tenemos un Max Verstappen que ha conseguido una pole y que ha conseguido una victoria. En Australia y en China esto no parecía posible prácticamente de ningún modo, sobre todo si no mediaba una inclemencia meteorológica o un accidente o algo muy raro. Y sin embargo, en Japón no hizo falta nada de eso. En Japón sirvió un pequeño error de McLaren o de los pilotos de McLaren el sábado y una falta de ambición el domingo, de la que también hablaremos. Pero eso fue suficiente para que Max Verstappen estuviera arriba. Y ojo, la segunda parte del titular, por decirlo así, lo de Red Bull sigue con él. Solo hay que escuchar las radios que se intercambiaron después de la victoria, un poco la escenificación, un poco la sensación de que son una piña y que han entendido que aunque la historia puede que ya no dure muchos más años o muchos más meses, lo que es importantísimo es llevarla a cabo. De hecho, Christian Horner admitió que su primera prioridad este año es el campeonato de pilotos. No han hablado con tanta claridad en el pasado y este año lo tienen clarísimo. Si vamos a por algo, es a por el campeonato de pilotos, es a que Max consiga ser campeón a pesar de todo. Y Tsunoda, en este caso, Tsunoda después del intercambio con Lawson, está ahí para darle apoyo, para llevar a cabo ese gran resultado, ¿no? Ese gran objetivo que es el de ganar el Mundial de Pilotos. Con lo cual, bueno, yo creo que las cosas están clarísimas, no claras, sino clarísimas de hacia dónde va Red Bull y lo importante es que pudieron pelear. La distancia es más corta. ¿De qué depende que la distancia sea más corta? Bueno, una cosa que nos ha quedado muy clara es que depende de cuál sea el grado de degradación también. Que una degradación baja, Red Bull está más cerca. Es una de las desventajas que tiene Red Bull frente a McLaren este año, es precisamente eso. Cristóbal, ¿lo de Red Bull sigue con él tiene un doble sentido? O sea, ¿me estás queriendo decir que sigue con él en el ámbito de, bueno, que le apoyan, que quieren seguir con él literalmente el año que viene y demás, pero que aparte también está con él en esa pelea por el título? O sea, que no solo tienen al mejor piloto, sino que el coche está mejor de lo que la gente pensaba. Yo creo que es obvio que saben las dos partes que el idilio puede estar terminando. Pero en lugar de guerrear entre ellos o decir yo tenía razón o por culpa tuya yo no voy a poder o así o viceversa, porque los dos podrían tirarse los trastos en un momento dado, pues han decidido volverse productivos y velar juntos por un objetivo. Y ese objetivo está definidísimo. Es el Mundial de Pilotos de Max Verstappen. Eso lo aprendimos, para mí eso lo aprendimos en Japón. Ajá. Y otra pregunta que te quiero hacer, porque veo mucho revuelo, y yo me voy a mojar, el primero, sabes que siempre lo hago, Cristóbal. ¿Vale? Veo mucho revuelo en redes sociales, la gente diciendo que el inicio de año de Verstappen, está a la altura del 2012 de Fernando Alonso. Yo tengo que decir que ahora mismo no. Y me explico porque básicamente el Red Bull de este año es mucho mejor de lo que era en el inicio de año el Ferrari de 2012, porque el Ferrari de 2012 es que estaba para puntuar y poco más, y el Red Bull como mínimo está ahí, que sí, en la pelea por un podio y tal, y Verstappen lo ha hecho llevar a una victoria que no estaba al alcance de la mano para nadie, solo para Verstappen. Eso es verdad, pero es que Fernando Alonso ganó el Gran Premio de Malasia con un coche que seguramente era pues el cuarto o quinto coche de la parrilla. O sea, de momento yo no lo pondría a la altura del 2012 de Fernando,
pero veremos cómo avanza el año porque ha empezado muy bien y sí que se podría poner a esa altura a final de año si la cosa sigue igual. Yo creo que 2012 de Fernando, bueno, primero porque duró todo el año y de momento solo hemos visto 3 grandes premios de este 2025. No sabemos cómo va a seguir evolucionando cada equipo y cada piloto. Es, por tanto, precipitado ponerlo al mismo nivel. Lo que sí es evidente es que el mejor coche en el Gran Premio de Japón no fue el Red Bull, pero estuvo lo suficientemente cerca como para que el extra del piloto, y eso sí es igual a Ferrari 2012, a Alonso 2012 en Ferrari, contribuyese o fuese determinante para decidir quién ganaba. Por lo cual, en ese sentido, sí estamos ahí. En cuanto a la magnitud, es decir, la tendencia es esa, la magnitud, yo creo que es pronto para juzgarlo. Pero vamos, que fue un gran premio brutal, eso no hay duda. Totalmente, yo siempre lo digo, a día de hoy sigo creyendo que Verstappen es el mejor piloto que hay en la Fórmula 1 y bueno, de hecho el propio Fernando Alonso lo dijo ahí delante de los medios, ¿no? Que solo él puede hacerlo. Pero bueno, no solo aprendimos que Verstappen es una bestia y que el Red Bull seguramente, lo que decías, que en un gran premio en el que no había tanta degradación se acercaba un poquito al McLaren, sino que vamos a seguir contando cositas de las que has aprendido, ¿no, Cristóbal? Vamos a intentarlo. La segunda gran lección que yo apunto también para Bahrein es que Mercedes ya tiene 2 pilotos, de verdad. Ya Antonelli ha crecido lo suficiente como para estar allí. Y Ferrari, sin embargo, en lugar de corregir sus problemas, reincide en ellos. Y el resultado es que se deslizan hacia abajo en la clasificación. Porque si los 2 Mercedes ya están al máximo, pues de repente tienes un rival más que antes no tenías. Con lo cual, como mínimo, te puedes jugar con uno o con los 2 coches la pérdida de una posición. Explicación de todo esto. Bueno, lo de Antonelli fue notable. El chico no tuvo un buen viernes, lo admitió él mismo, pero fue lo suficientemente inteligente o conocedor del coche o intuitivo o llámalo como quieras para darle la vuelta. Quiero decir, ya está en ese punto en el que se da cuenta de cuál es el problema y contribuye al equipo como para que se solucione y estar arriba. Estar arriba tan es así que en carrera, bueno, yo creo que tenía mejor estrategia que Russell, pero fíjate la segunda parte de la carrera que hizo. Fue muy buena, terminó a 1,5 segundos de Russell o algo así. Es algo que nos habla en una pista además selectiva, una pista difícil, de que el chico ha llegado con 18 años. Por supuesto, fue el primer piloto en liderar el más joven en liderar una carrera en la historia de la Fórmula 1, el más joven también en conseguir la vuelta rápida. Los récords, genial, pero sobre todo yo me quedo con ese ritmo, me quedo con esa madurez, me quedo con esa progresión que debería hacer asustar, por ejemplo, a Ferrari. ¿Por qué? Pues porque tienen un rival constantemente ahí, ya presente, y una posición significa mucho, puede significar mucho. Si vas con estrategias distintas, estás en un gran premio en el que no se puede adelantar fácilmente, te puede condicionar la carrera. De esto vimos en la parrilla de Japón, vimos muchos pilotos condicionados por una posición en la clasificación, ¿no? en el sábado, que les hizo sufrir durante toda la carrera. O, por el contrario, estar en una buena posición porque habían conseguido esas milésimas extra el sábado. Antonelli está ahí y por tanto para Ferrari es terrible. El caso de Ferrari merece especial atención porque Hamilton se está quejando de unas cuantas cosas y la interpretación más sencilla de esa queja es que no pueden controlar bien la altura del coche. Es decir, cuando le quitan altura, el coche salta, dañan el suelo y por tanto el coche corre el riesgo de ser ilegal al final del Gran Premio, como vimos en China. Eso, si en Japón no ocurrió, es porque levantaron el coche. Y si levantaron el coche rendía menos. Y ahí está la explicación de por qué Ferrari no está más adelante. De hecho, para mí estuvo
por detrás de Mercedes. Con lo cual, cuidado, ¿no? Porque ¿qué nos dice que va a ser diferente en Bahrein? Además, en Bahrein debemos añadir otro factor, que es el de la degradación, con una pista mucho más abrasiva. De acuerdo que ahí debemos marcar también un punto y aparte respecto a lo que vimos en los test de pretemporada. Primero porque, bueno, quizá alguien se atreve a hacer alguna pequeña evolución. Quizá Ferrari debería atreverse a hacer alguna pequeña evolución. Pero Se dice que podría meter algo. Efectivamente. ¿Por qué? Y ese algo, pues ya te digo, tiene que ser un suelo. ¿Por qué? Porque el coche tiene que poder ir más cerca del suelo sin riesgo de descalificación. También es verdad que la gestión térmica de Mercedes con pistas calientes, ¿no? Con temperaturas altas, eso suele ser un problema. Pero también es verdad que en Bahrein, aunque va a hacer más calor que en los test de pretemporada, se corre de noche y la clasificación es de noche. La Q3 se realiza ya con temperaturas razonablemente bajas, con lo cual Ferrari va a volver a tener el problema y por eso he querido ponerlo, ¿no? Ese Ferrari pincha es trasladable muy probablemente también a Bahrein, salvo que traigan esa novedad. La queja amarga de Hamilton es orejas tiesas al equipo, de momento de una forma suave, de una forma medianamente indeterminada, pero a poco que rascas o preguntas o te enteras de que el problema es el de las alturas, lo que está pidiendo a gritos es la evolución que haga que el coche pueda sacar todo su potencial, que hasta ahora quizá no lo hemos podido ver. Precisamente de esto hablé en la previa del Gran Premio de Japón y yo dije que Ferrari iba a tocar fondo en Japón, aunque bueno, mejor dicho, no tocar fondo, sino que iban a tener que levantar el fondo del coche. Para no tocar fondo. Para no tocar. Y yo creo, como tú has dicho, sinceramente creo que Ferrari era el cuarto coche en Suzuka. El hecho de que Hamilton clasificase por detrás de los Mercedes, incluso por detrás de Hadjar y solo 5 milésimas por delante de Albon, ya te dice algo. Te dice que el Ferrari es cuarto coche y que no parece que esté demasiado delante del grupo medio. Pero bueno, lo que tú decías al final de esa evolución que puedan llevar, que también te digo una cosa, el año pasado ya vimos las dos caras de Ferrari. Te meten una mejora en Barcelona, resulta que vuelve el rebote y el coche no funciona, y de repente meten un suelo nuevo en Monza, resulta que el suelo era la última maravilla de Ferrari y el coche de repente volvió a la vida. Con lo cual, no sabemos qué Ferrari va a llegar en Bahrein, qué Ferrari va a ser o qué mejora va a meter, pero es que te puede salir por cualquier lado Ferrari. Existe el miedo, ¿no? Con Ferrari de que haya una peora o que haya precipitación, que yo creo que es lo que el año pasado de algún modo consiguieron evitar. Método va a ser, sí, pero también método Sainz más Leclerc, que había una tensión contenida. Aquí con Hamilton temo que puedan las cosas incendiarse antes y por eso es tan importante ver si hay una mejora o una peora la primera vez que traigan algo para intentar darle la vuelta a esa situación, que estoy convencido, Jesús, estoy convencido de que les está retrasando notablemente. Yo no creo que por velocidad el Ferrari que el Ferrari sea el cuarto coche de la parrilla, no lo creo, pero no lo están pudiendo explotar. Totalmente, y sobre todo en carrera, porque claro, en carrera cuando vas totalmente cargado de combustible y el coche al final pesa más y va un poquito más ahí al límite en cuanto a la altura, pues por eso mismo hubo mucha gente que se preguntaba por qué el Ferrari fue tan bien en el sprint de China y por qué fue tan mal en la carrera, por qué tanta diferencia entre un sprint y una carrera. Y la gente, al final, bueno, los expertos llegaron a decir que era por esa diferencia de peso en cuanto al combustible. Y fíjate qué curioso, al final, por una diferencia de peso, el Ferrari puede ir increíblemente bien o increíblemente mal. Pero así es la Fórmula 1. Correcto. Al final, aquí simplemente no estamos para proteger a unos y castigar a otros. Estamos simplemente para sacar conclusiones y eso es lo que vimos en Japón y tan solo hay una semana entre Japón y Bahrein. Nos va a servir. Esas conclusiones nos las vamos a trasladar prácticamente íntegras a Bahrein.
Y lo que me encanta también de que haya solo una semana desde Japón hasta Bahrein es que vamos a ver también si hay reacción por parte de McLaren o no. ¿Tú qué piensas, Cristóbal? Bueno, está clarísimo, yo creo, Jesús. McLaren perdió el Gran Premio, entre otras cosas, porque creían que podían perderlo, o sea, que podían permitírselo, que creen que pueden tener calma, creen que su superioridad aflorará de nuevo en otros escenarios. Y me explico. En clasificación es evidente que los dos pilotos fueron imperfectos, que eso les costó la pole, que de otro modo hubieran sido Poleman o Norris o Piastri, que tenían algo más en su coche que Verstappen, pero Verstappen no cometió ningún error. Verstappen apostó y ganó, mientras que los McLaren fallaron. Y esas escasas milésimas que les separaron no solo condicionaron el sábado, sino que, sobre todo, condicionaron el domingo. ¿Y de qué manera lo condicionaron? Bueno, salir delante en un circuito donde prácticamente adelantar es una enorme osadía, salvo que tengas más de medio segundo de ventaja, pues te da la primacía. Y eso es lo que tuvo Verstappen. No se podía acercar más de la cuenta a Lando, porque si se acercaba más de la cuenta, su ventaja se disipaba. El exceso en desgaste le hubiera quitado la ventaja en ritmo, con lo cual pues tenía que estar esos 2 segundos con los que evidentemente no podía pelear por la victoria. Y el coche, que realmente era más rápido y que tal vez pudiera haberlo desafiado, podría haberle lanzado un ataque suicida, que era el de Piastri, no le dieron la oportunidad de McLaren. Pero aquí vuelvo a mi punto, ¿no? Creen que pueden tener calma. ¿Por qué creen eso? Porque al final Stella y equipo dijeron, bueno, en esta pista donde prácticamente no ha habido degradación, hemos ido más rápidos, sí, no lo suficiente como para buscar la victoria de una forma, digamos, certera. Nos jugábamos perder puntos, nos jugábamos a lo mejor haberse tocado, haber, digamos, incendiado la situación dentro del garaje. Dicen, ya tendremos tiempo de hacer eso. De momento vamos a perder 7 puntos, que es mucho perder, pero yo creo que pensaron eso, porque dijeron, aquí no hay degradación y por tanto nuestra ventaja, que aún así la hemos detectado, que aún así está ahí, que no la hemos disfrutado porque fallamos en clasificación, pero cuando vayamos a Bahrein, donde hay mucha más degradación, nuestra ventaja será muy superior. Y por tanto, si los pilotos aciertan en clasificación, que para eso les pagamos, perfecto. Y si no aciertan en clasificación, adelantarán en carrera, tendrán una ventaja de degradación suficientemente grande como para ganar de calle. Evidentemente estoy simplificando mucho los argumentos, pero creo que en última instancia las decisiones se tomaron por esto que estoy diciendo. Simplemente fue un cálculo de riesgos para el equipo McLaren. No debemos interpretar de esto que, primero, que Verstappen, gracias a su genialidad, consiguió tener mejor ritmo que los McLaren, porque no es verdad. Los McLaren tuvieron mejor ritmo, especialmente el de Piastri. Y segundo, tampoco hay que interpretar que de la misma manera que decimos que Verstappen no está al nivel de los McLaren, también hay que interpretar que no siempre van a tener la misma ventaja y que va a haber circuitos donde esa ventaja va a existir, pero va a ser mínima y un error te hará perder la victoria, y va a haber otros circuitos donde incluso equivocándote vas a poder ganar. Y creo que ellos piensan que en Bahrein es una de esas pistas donde van a ganar incluso equivocándose. Pero Cristóbal, yo no sé si tú tienes la misma sensación que yo. A veces pienso que McLaren sigue pensando como si fuera un equipo del grupo medio, como si fuera un equipo pequeño, por así decirlo. Y estamos hablando de una temporada en la que en el Gran Premio de España hay una directiva técnica. Y todo el mundo ha dicho, bueno, lo dijo Zak Brown, de hecho, que no, eso no va a condicionar la temporada, no va a ser para tanto y tal, pero realmente sí que podría ser un condicionante de la temporada, ¿no? Y el hecho de que McLaren esté pensando como equipo pequeño, que se decante por lo que decías, pierdo 7 puntos, bueno, no pasa nada, tal, y que parece que siga apostando mucho por el campeonato de constructores y no tanto por el de pilotos, y eso puede enfadar a sus pilotos. Y ya te digo, creo que está jugando un poquito con fuego porque la temporada puede cambiar mucho a partir del 1 de junio.
Yo no estoy de acuerdo en que estén actuando como un equipo pequeño. Yo creo que están actuando como un equipo grande a su manera. Precisamente por eso no sacrificaron todo por una victoria. De otro modo, tú imagínate que ahí, en lugar de estar los dos McLaren, hubieran estado, ¿qué te diré yo? Los dos Mercedes. Te digo yo que ahí pasa el piloto más rápido y se tiran a degüello porque una victoria para Mercedes es todo. Ellos saben que el campeonato mucho tiene que cambiar para que pueda estar en su mano. Mientras que en McLaren creen que sí. Entonces, precisamente yo creo que por eso adoptaron esa óptica conservadora. Otra cuestión es si, y eso sí que lo vimos en Japón, es que cuando las cosas no soplan a tu favor, en caso de McLaren, y aquí hablo de la degradación, tu ventaja no es tanta. Y eso va a ocurrir más veces durante la temporada. La pregunta es si van a echar de menos estos 7 puntos llegado el momento, ¿no? Y eso dependerá en gran medida de lo que suceda el 1 de junio en el Gran Premio de España, con el cambio de la interpretación o de las pruebas, de las comprobaciones en los alerones flexibles. ¿Cuánto va a cambiar la película, ¿no? Esa es la gran pregunta. A juzgar por la actitud de McLaren en el Gran Premio de Japón, yo, si tuviera que tirarme a la piscina e intentar, por sus actos, entender qué piensan, tendríamos que decir que en McLaren no están preocupados por el Gran Premio de España. Porque si estuvieran muy preocupados por el Gran Premio de España, hubieran quemado la última nave para conseguir esos 7 puntos. Que ojo, que a mí no, también si me preguntas desde cero y sin tener acceso a todos los datos de los equipos y tuviera que lanzar un juicio rápido, diría que no es lo correcto lo que hizo McLaren. Yo creo que debieron darle la oportunidad a Piastri, debieron intentar cambiar el guión y, por supuesto, antes de eso deberían haber hecho opposite con Verstappen, con Norris o con Piastri, con uno de los dos, pero haz algo, ¿no? Haz algo diferente. El que se quedó con Verstappen era Norris y le metieron igual que Verstappen. Eso para mí no tuvo ningún sentido. Pero ahí ya no estaban, en ese momento ya no estaban pensando en Verstappen. En ese momento ya estaban pensando en Piastri. Con lo cual, ahí para mí están los errores, que estuvieron demasiado encorsetados. Pero si le tengo que dar una interpretación, y también mirando al futuro, es justo la que hemos escrito, ¿no? La de que creen que pueden permitírselo. Impecable. Pero aparte de todo lo que ocurrió en la pelea por la victoria, también fue un Gran Premio de Japón en el que, seguimos viendo un grupo medio en el que parece que algunos llevan la voz cantante, como puede ser Williams, por ejemplo, como puede ser Racing Bulls, que están ahí un poquito más adelante que el resto, pero sigue siendo un poquito cambiante ese grupo medio, ¿verdad, Cristóbal? Absolutamente. De hecho, lo hemos titulado Otra zona media en Bahrein, pero para mí sería más bien otra zona media en Bahrein. Creo que vamos a tener otra zona media porque, primero, las características del circuito son muy distintas y ya hemos visto en otras pistas donde sí ha habido degradación, léase China, que el orden era bien distinto y que hay equipos que sufren más con esa degradación. Y vimos a equipos acertar mucho y a otros meter la pata bastante. Con lo cual, sí me atrevo a decir que con el grado de compactación que tienen, vamos a tener otra zona media en Bahrein. Y me explico. Probablemente Racing Bulls siga estando ahí, porque Racing Bulls sí ha demostrado que está ahí siempre. Estuvo en Australia, estuvo en China y estuvo en Japón. También Williams ha estado medianamente bien en los 3, sobre todo evidentemente en el caso de Albon. Pero yo creo que es un coche algo más vulnerable a los cambios de circunstancias. Creo que el Racing Bulls es un coche más completo, con lo cual ahí no veo el cambio. Yo creo que en Bahrein podemos acabar viendo algo similar. Quizás si el Williams está inspirado en esa pista, podrá estar al nivel del Racing Bulls o un poquito por delante. En Suzuka estuvo un pelín por detrás, ¿vale? Pero el constante ahí es Racing Bulls. El que sube o baja es Williams.
Entonces, esa sería la primera variante. La siguiente es Haas. En esta ocasión, en un circuito que no les era propicio, dieron un gran salto de calidad. ¿Cómo lo hicieron? Pues tirándose a la piscina como veíamos que McLaren no lo hacía. En el día viernes Ocon rodó con un suelo antiguo, Berman rodó con un suelo nuevo, pero no probado en el túnel de viento, solo hecho con CFD y construido sin pasarlo por el túnel de viento, una toma de riesgos muy elevada, que en esta ocasión funcionó. Acabaron cambiando los suelos y llevando el suelo nuevo los dos coches. Resultado, estuvieron más arriba de lo que habíamos visto en grandes premios anteriores, ¿no? Por tanto, en Haas hay un poco más de incógnita. Aquí apostaron y le salió bien. Pero estas apuestas precipitadas suelen tener una cara B, porque en definitiva a esa pieza nueva le sigue faltando estudio. Y aquí hay una semana de un gran premio a otro. Con lo cual, claro, ahí hay un factor de peligro. ¿Podrían bajar? ¿Podrían estar más abajo en Bahrein? Sí. Entonces, ¿podrían contribuir a esa otra zona media en Bahrein? Sí. Más, Alpine. Alpine sufrió sobre todo con su motor, también sufrió con lo del DRS de Doohan, que eso tiene otra película. Por cierto, ahí de cara al futuro, ya que estamos hablando de claves de Japón que pueden repercutir en el futuro, hay una división de opiniones, incluso dentro de la GPDA. Tenemos a un Sainz, director de GPDA, que dice que debería automatizarse el cierre del DRS por GPS. Y tenemos otra facción, también director de la GPDA, que es George Russell, que dice que debería ser manual, pese a quien le pese. Y si la seguridad está comprometida, pues que se cerciore más el piloto, que eso es su trabajo. Con lo cual, vamos a ver qué sucede ahí. Lo que quiero decir en definitiva es que en Alpine sí sufrieron por el DRS de Doohan, pero sobre todo sufrieron con un motor que les estaba quitando rendimiento respecto a otros. En pistas menos de motor, tendremos a los Alpine más cerca, porque aerodinámicamente no van mal. Entienden bastante bien el neumático, pero tienen un lastre. Es un lastre pequeño, pero los lastres pequeños este año se pagan con muchas posiciones. Con lo cual, son otros que según el circuito, según en este caso las características del motor, los vamos a tener en un sitio o en otro. ¿Vale? ¿Y qué pasa con Aston Martin? Bueno, pues con Aston Martin pasa... Eso me pregunto yo. Pasa algo más grave todavía. Y como vamos a hablar de los españoles luego, pues no me voy a extender mucho. Pero en esta ocasión el problema de Aston Martin fue el viento. Y que el viento sea un problema en un circuito que tiene forma de 8 es un grave problema. Porque si tiene forma de 8 significa que el viento que tienes a favor en un tipo de curva en medio circuito, en el otro medio lo vas a tener en contra, ¿no? Si lo tienes a favor o en contra, lo vas a tener de las dos formas. Tiene que ser el predominio de un tipo de curvas cuando tienes el viento de cola, cuando te está perjudicando, ¿no? Y perjudica más que a otros, que tenerlo a favor en la media parte del circuito donde lo tienes de cara, ¿no? Cuando digo a favor, en este caso es tenerlo de cara. Cuando digo tenerlo en contra de tu rendimiento, es tenerlo de cola. Aerodinámicamente tiene una consecuencia negativa. Pero es muy sensible, es más sensible que otros. Y en Bahrein, por ejemplo, también hay viento. Normalmente también hay viento. ¿Por qué? Porque está cerca del mar, porque bueno, hay unas corrientes allí en la zona del Golfo Pérsico y demás. No vamos a entrar en mucho detalle, pero suele haber vientecillo. Con lo cual, brisita cuanto menos. En los test de pretemporada hubo bastante viento. Que ya nos decían en Aston Martin que les gustaba poder probar en condiciones de mucho viento. Entonces, no lo supimos quizá interpretar del todo, porque claro, nos contaron tantas cosas, pero ahora viéndolo en retrospectiva, quizá nos sirve para entender mejor. ¿Qué significa eso? Que también podemos ver a un Aston Martin que suba o baje fácilmente, ¿no? En función de tan solo cómo sopla. La dirección, ya no digo la intensidad, la dirección en la que sopla el viento. O sea que puede haber otra zona media perfectamente distinta en el Gran Premio de Bahrein.
Absolutamente. Y ahora te quería preguntar, Cristóbal, porque vale que Suzuka es un circuito en el que normalmente es difícil adelantar, pero estamos ya en el último año del reglamento que se metió en el año 2022 y parece que cada vez más estamos viendo que ese aire sucio que tanto se decía que se iba a reducir con este reglamento y demás, Sí, que ya no cuenta para nada. parece que cada vez afecta más, ¿no? En Suzuka se vio que era prácticamente imposible adelantar. Obviamente Bahrein puede ser otra historia, pero hay una serie de circuitos en el calendario de Fórmula 1 en el que es muy difícil adelantar. ¿Te parece que este año las clasificaciones pueden tener una importancia extra? Bueno, en Japón desde luego fue así. ¿De qué va a depender? Va a depender del neumático, yo creo, en muchos casos, de la degradación del neumático, del asfalto, porque en función de los diferenciales que puedan establecerse en relación a esos neumáticos, pues también veremos que sea más fácil o más difícil adelantar. Si no hay degradación y todos están tan igualados, adelantar es prácticamente imposible y por tanto la clasificación toma una importancia todavía mayor. O sea que no hay una sola respuesta, yo creo, a tu pregunta, Jesús. Pero en muchos circuitos sí va a suceder. Y ya que hablábamos del grupo medio, me da rabia decirlo, me da mucha rabia decirlo, pero si hablamos del grupo medio tenemos que hablar de los españoles, de Fernando Alonso y de Carlos Sainz, que, como digo, me da rabia, pero están ahí. Y de hecho, bueno, Aston Martin ya no sabría yo decir en qué grupo está, pero está por ahí. Y el Williams sí que, bueno, como tú decías, puede ser seguramente peleando por ser el sexto coche, incluso casi con el Racing Bulls. Quinto, Pero... sexto. Pero lo que está claro es que hay que tener un poquito de paciencia, ¿verdad? Hay que mantenerla, porque tenerla ya la estamos teniendo. Y de hecho, en esta sección, en otro gran premio, ya dijimos, paciencia con los españoles. Pues ahora, paciencia con los españoles, parte 2. Pero, ¿por qué hay que tener una segunda parte? ¿Por qué no nos basta con haber tenido paciencia hasta ahora? ¿Por qué hay motivos para mantenernos quietos, para seguir tirando de las riendas? Muy sencillo, porque vimos brotes verdes en Japón. Vimos brotes verdes. A pesar de que el Aston Martin, bueno, sí, es un botijo, y si no, que vean a Stroll lo que hizo, pero vimos a un Alonso que ya había gente que quería jubilar el otro día. Bueno. Pues después de ver lo que hizo este fin de semana, ¿hay que jubilarlo? Porque yo creo que no. Yo creo que no ha llegado el momento de jubilar a Fernando y por tanto, quien haya tenido paciencia con él y haya... Que te digo una cosa, es que es surrealista que alguien en este mundo pueda no haberla tenido con los precedentes de Fernando solo estos últimos años con Aston. Pero bueno, como somos así de cortoplacistas, como vales tanto como tu última carrera, ¿no? Me parece ser, pues la última carrera de Fernando ha sido muy buena. Y de hecho ha sido mejor de lo que pareció incluso. Y pareció bien porque estuvo rozando los puntos con un coche que sabemos que no estuvo a la altura. Con lo cual, el capítulo de Fernando yo creo que está muy claro. ¿Y qué pasa con Carlos Sainz? Pues que Carlos Sainz también hizo una carrera mucho mejor de lo que se vio en los resultados. Y eso, si ocurrió, no fue porque Albon lo hizo peor, ni fue porque tuvo una revelación Carlos, o porque, sí, de acuerdo, es uno de los circuitos preferidos de Carlos, pero es uno de los circuitos preferidos, Suzuka es uno de los circuitos preferidos de todos los pilotos. Y sin embargo, Carlos estuvo mucho más cerca de su compañero, estuvo apenas 50 milésimas en clasificación, y eso que sabemos que el último parcial no fue perfecto, es decir, que si hubiera clavado la vuelta, probablemente ya hubiera estado por delante de Albon en clasificación. Luego tuvo la sanción por lo de la obstaculización a Hamilton, que se la merecía, aunque la culpa fue más del ingeniero que del piloto, que no le avisaron, pero eso da igual, la sanción estuvo ahí y como hemos dicho, eso en Suzuka te condicionaba muchísimo la carrera. Yo creo que en Bahrein te la condicionará un poco menos. En cualquier caso, lo que sí es evidente es que está descubriendo cosas del coche, es que ya se siente mucho más cómodo. En una pista como Suzuka, con las barreras tan cerca, con curva rápida, con curva media, con las S del primer sector, estar ya a la altura de Albon en la vuelta rápida, en la Q3, cuando se busca ahí la última milésima,
Eso es lo que nos habían dicho que a algunos pilotos les podía costar varias carreras. Pues bien, en la tercera ya estamos ahí. Con lo cual, solo por eso ya hay motivos para tener la paciencia con Carlos Sainz. Pero si a eso le sumamos una carrera en la que, de no haber sido por el muro de Lawson que tuvo delante la primera parte de la carrera, y fue una primera parte especialmente larga porque hizo aguantar mucho los neumáticos medios Carlos Sainz, también Lawson, hubiéramos tenido un ritmo diferente, un ritmo bueno, un ritmo que nada tiene que ver con lo que se vio en China, que vimos a un Carlos que se arrastraba por la pista, básicamente. Eso es muy esperanzador. Y si a eso le sumamos a que luego montó, porque dice, no, pero es que no hay degradación en Japón, entonces por eso no le vimos las vergüenzas. Digo, bueno, espérate, porque hizo la segunda parte de la carrera con el neumático blando. Y ahí sí que era muy fácil que se vieran las vergüenzas, y si no, sé que se lo digan a Stroll, ¿no? ¿Cuánto le duraron los neumáticos blandos? Yeah. Me acuerdo que iba cargado de combustible, lo que tú quieras, pero los blandos eran un neumático crítico. Y Carlos los montó, los hizo aguantar, fue rápido y adelantó coches. Por tanto, hay motivos de sobra para esta segunda parte de la paciencia con los españoles. ¿Crees que el Gran Premio de Bahrein le llega en el mejor momento ahora a Carlos Sainz? O sea, me refiero, lo que es el Gran Premio, que un circuito que ya conoce, y para empezar ya a poder tirar un poquito más con el coche, tener un poquito más de confianza. ¿Crees que después de este inicio de temporada que ha sido complicado, el hecho de que llegue Bahrein ahora le viene bien a Carlos? Y hay que decir también que se va a perder la primera sesión de libres, pero yo creo que, lo decía al principio del programa, creo que es una decisión lógica. Al final ya ha conducido el coche en Bahrein, más o menos, bueno, le fue muy bien en los test, de hecho, él se sentía cómodo y marcó un tiempazo. Y yo creo que este Gran Premio de Bahrein le viene bien que sea ahora a Carlos. No sé cómo lo ves tú, Cristóbal. Completamente de acuerdo, y sumo, no es una pista que le guste especialmente a Carlos, pero viene en una buena tendencia. El coche yo creo que lo entiende ya, creo no, él dice que lo entiende mucho mejor, que todavía quedan algunos flecos, pero que están caminando en la dirección correcta. Y sí, unos libres uno, pues seguro que sería más agradable para él participar en ellos y tener esos 60 minutos de trabajo extra, pero no creo que sea absolutamente determinante. Creo que puede ser un buen Gran Premio para Carlos. Es quizá la primera prueba de la verdad, ¿no? La primera prueba de que tiene que estar a la altura de Albon, u ojalá por delante, que es a lo que ha llegado a Williams. No ha llegado a estar a la altura de Albon, sino para estar por delante de él.